tal? Buenos días a todos. Un gusto que nos acompañen como todos los viernes a un webinario más de dispositivos médicos de Medical Expo. Mi nombre es Leticia Ruiz. Les doy la bienvenida a todas las personas que se están uniendo de diferentes partes del país y también personas que se unen de países de Latinoamérica. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que viene de Blue, que es el centro de autismo formado por profesionistas especializados en diagnóstico, terapia, desarrollo de habilidades, cognición, comunicación y socialización de trastornos del espectro autista, además de una atención integral para la familia. Tenemos como invitada a la maestra Livier Montserrat Godínez, quien es codirectora y cofundadora de este centro terapéutico Blue, que está ubicado en Guadalajara, Jalisco. Monse tiene mucha experiencia en el tratamiento de los pacientes autistas. El tema del que nos va a hablar hoy es trastornos del espectro autista, diagnóstico y seguimiento. ¿Qué tal, Monse? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto que nos acompañes. Sabemos que eres experta en el tema, entonces, pues adelante, te cedo la palabra. La audiencia es tuya y estamos emocionados por escucharte. Perfecto, muchísimas gracias. Pues bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a tener un panorama un poco general, que además nos gustaría que fuera a profundidad, pero por cuestiones de tiempo vamos a conocer un poco más del autismo, sobre todo los factores de diagnóstico, un poquito qué es lo que se hace después de recibir este diagnóstico y cómo podemos trabajar con estas personas dentro de la condición del espectro autista. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla. Excelente. Listo. Pues muy bien. Vamos entonces, si me permiten un segundo, a arrancar con la exposición. Bueno, aquí lo más importante de todo es que también se sientan con la seguridad de al final hacer las preguntas que vean necesarias. Aquí lo importante es que todos conozcamos un poquito más y que se queden como también con esta inquietud de conocer cada día más sobre esta situación, que más que actual es que todo el tiempo se están descubriendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, la verdad nos falta muchísimo por saber y espero que el día de hoy tengamos una idea un poquito más general. Bueno, pues vamos a empezar con trastornos del espectro autista, diagnóstico y seguimiento. Primero que nada es súper importante saber qué es el espectro autista. El espectro autista se define como la dificultad persistente en el desarrollo del proceso de socialización, interacción social, comunicación social, junto con un patrón restringido de conductas e intereses, dentro de lo cual se incluyen restricciones sensoriales. Estamos aquí, tenemos que estar muy conscientes de que muchas veces el diagnóstico es muy difícil en cuanto al espectro autista porque tiene muchas situaciones que pueden pasar desapercibidas, sobre todo en las edades tempranas, que es cuando más necesitamos tener un diagnóstico para tener un buen pronóstico. Y esto es, por ejemplo, me decían los papás una vez que llegaron con un chiquito, oye, pero es que a todos los niños tienen su fase que les gustan muchísimo los dinosaurios, por ejemplo, con esto de los intereses restringidos. Y sí, efectivamente, muchos niños pasan por distintas etapas de este tipo, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando este interés se vuelve restrictivo, es decir, que deja fuera todo el resto del desarrollo esperado del niño, entonces sí se convierte en un problema. Ahí es cuando tenemos que intervenir nosotros. También, por ejemplo, bueno, pues es que hay niños que les gusta estar más solos, que son medio huraños, que son medio tímidos. Ok, sí, pero una cuestión es hacerlo por elección y otra cuestión muy diferente es hacerlo porque no tienen las herramientas para comunicarse de forma social. Entonces, aquí sí va a ser muy importante identificar, ok, tiene estas situaciones, pero le permiten seguir con su desarrollo de forma normal, o se presentan pero le impiden continuar con lo que se espera que se desarrolle dentro de la etapa de acuerdo a su edad cronológica. Muy bien, muchas veces estas situaciones, ¿qué pasa? Que se presentan ya en edad escolar. ¿Por qué? Porque las maestras, que son las que más nos derivan niños, tienen ya como una cantidad de niños que deberían de estar dentro de la misma etapa de desarrollo. Y entonces dicen, híjole, este niño de repente no logra concretar lo que se espera. A lo mejor no nada más al lenguaje, no le gusta estar con otros niños. De repente sus conductas son demasiado exageradas o es una reacción desmedida con respecto a una situación. Y es entonces cuando dicen a los papás, ¿sabes qué? Aquí hay algo. Y bueno, muchas veces, y desgraciadamente, pasan como todo un peregrinaje, ¿no? Primero con el pediatra, y el pediatra a lo mejor les dice, sabes que sí hay algo, pero hay que esperar un poquito más. O a lo mejor les dice, vamos llevando a la terapia del lenguaje,
O a lo mejor les dice, vamos viendo, descartando la parte neurológica. Y entonces los papás entran como dentro de todo este proceso que se vuelve complicado porque no es nada sencillo hacer el diagnóstico de autismo, por eso lo tomamos con muchísima seriedad. Ahorita vamos a platicar un poquito de los criterios y después vemos cómo se hace el diagnóstico. En esta parte voy a comentarles los criterios de diagnóstico de una manera un poquito abreviada. Después podemos verlos más a detalle en alguna otra charla que nos inviten, pero ahorita sí tenemos que abreviarlo un poquito porque son varios, pero sí me gustaría darles como un pequeño ejemplo de cada uno de ellos para que se vayan con una idea mucho más clara de qué estamos hablando. Bueno, para que el niño entre dentro de los criterios de diagnóstico de autismo o de trastorno del espectro autista como tal, tiene que tener estas situaciones, por lo menos dos, del primer criterio, que es el criterio A, que son déficit persistentes en comunicación social e interacción social. ¿Esto qué es? El niño no es que, ay, no es que ese niño le cae mal y nunca quiere jugar con él, o no es que prefiere jugar solito, no. Aquí estamos viendo que el niño no comprende estas relaciones sociales y se puede dar en tres manifestaciones. Puede ser un déficit en la reciprocidad socioemocional. Muchos papás refieren, bueno, es que cuando yo le sonrío, él no sonríe de vuelta o se voltea. Muchos otros dicen, bueno, es que a lo mejor me jala el cabello y yo le digo, no, me duele, y parece que le da risa o no lo entiende. Y este tipo de situaciones que pareciera que no se comprenden de forma a lo mejor natural, se siguen presentando a lo largo del desarrollo. Hay déficit en conductas comunicativas no verbales usadas en la interacción social. Muchas veces nosotros le podemos decir al niño, ¡ay, qué bonito! Y el niño no va a entender por qué hacemos este gesto. Incluso muchas veces los papás hacen el clásico con las manos de que venga para darle un abrazo y los niños no comprenden pues, qué significa esto y continúan en su camino. Entonces, este tipo de conductas comunicativas que van a ser mucho más útiles y mucho más utilizadas conforme el niño vaya creciendo, empiezan a no desarrollarse tampoco. Déficit para desarrollar y mantener y comprender las relaciones. Aquí hay un punto que sí me gustaría dejar bien claro. Esto es sobre todo con los pares. Tenemos muchos niños que con los adultos están como pez en el agua. De verdad que para ellos les es muy sencillo. Y también tenemos muchos adolescentes y adultos que están mucho más tranquilos con niños. ¿Esto por qué es? Porque la dificultad se ve presentada en su mayoría con los coetáneos. Muchas veces me decía la mamá, por ejemplo, de los niños, es que cuando lo llevamos a las reuniones de su hermano que tiene 15, es el más feliz del mundo, pero en los cumpleaños de sus amigos se va a una esquina, no quiere estar con nadie, llora, se queda pegado a mí. Y todas estas situaciones son las que tenemos que tomar en cuenta como signos ya. Y ahorita vamos a hablar de la severidad, entonces vamos a la siguiente parte. Déficit persistentes en la comunicación e interacción social también puede presentar déficit en conductas comunicativas no verbales usadas en la interacción social. Por ejemplo, una pobre integración de la comunicación verbal y no verbal. Les digo, les cuesta es como esta conexión de decir, ¿por qué se mueve así? ¿Por qué hace ese gesto cuando está hablando? Anormalidad en el contacto visual y lenguaje corporal. Y este es otro punto muy importante que quisiera tratar. El hecho de que tenga o no tenga contacto visual no determina que tenga o no tenga autismo. Son cuestiones que sí entran como criterios para hacer un buen diagnóstico, pero no son las únicas que tenemos que tomar en cuenta. Esto también puede ser un indicador incluso de una situación sensorial. Entonces, no podemos tomar en cuenta esta situación porque muchas veces los papás me dicen, es que mi hijo sí me ve a los ojos, es que mi hijo sí logra voltear a ver. Entonces, aquí también no es un criterio único como de repente se maneja, hay que tener mucho cuidado al utilizarlo. Déficit en el entendimiento del uso de comunicación no verbal, es lo que les comentaba, no solo para la comprensión, sino también para la utilización del mismo. Ausencia del uso de expresiones faciales y gestos. Esto puede o puede no estar presente dentro de nuestro diagnóstico, pero hay muchos chicos que su expresión no cambia o es una expresión que no va de acuerdo a la situación, que es más bien como una reacción espontánea. Déficit para desarrollar, mantener y comprender las relaciones va justamente a lo que les comentaba con los coetáneos y es una dificultad para ajustar el comportamiento y adaptarse a ciertas situaciones sociales. Por ejemplo, son los niños que dice la mamá, no, pues vamos a la fiesta
y están partiendo el pastel y cantando las mañanitas y mi hijo es un llorar y empieza a golpear y entra en una crisis, por así decirlo, ¿no? Como estas situaciones de repente nos toca ver a nuestros niños en el supermercado que de la nada empiezan a taparse los oídos o a buscar golpear. Todo esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tiene que ver con el entorno y los estímulos sensoriales que está recibiendo. El autismo no es otra cosa que una forma distinta de percibir el mundo. No están en su mundo, no viven en una burbuja, el mundo es el mismo para todos. Lo que cambia es la percepción del mismo. Entonces esto hay que tenerlo muy claro. Dificultades para compartir en el juego imaginario y hacer nuevos amigos. Esta parte sí la pueden ver muy seguido en los chicos con autismo. De repente logran desarrollar juego imaginativo, pero es su juego. Y es muy difícil incluir a los demás en ese juego. O incluso el juego es únicamente sensorial. Esto es, meten objetos a la boca, observan un objeto completo por partes, que es, por ejemplo, el clásico dibujo de cuando le dan las vueltas a la llantita del carrito, con los spinners y todo esto. Tiene que ver con esta parte mucho más sensorial que realmente un juego imaginario disfrutado y estructurado. Hay ausencia de interés en otras personas. Aquí es uno de los indicadores que más se nos comentan, por ejemplo, que el niño está en el kinder, pero no se integra en el juego con los otros niños. El niño prefiere seguir en sus actividades que integrarse, aun cuando los compañeros lo inviten. O puede estar un ratito y decide alejarse. Vamos a pasar al siguiente criterio, que son los patrones repetitivos y restringidos de conductas, actividades e intereses. De repente pueden tener estos movimientos motores, uso de objetos o habla estereotipados y repetitivos. Mucha gente relaciona el aleteo como una parte del diagnóstico para el espectro, cuando no es así, incluso puede ser por una situación sensorial. Me han llegado incluso a decir, es que mi hijo camina en puntitas, tiene autismo. Aquí también tenemos que ser muy cuidadosos porque las estereotipias, sí hay el aleteo, sí es una estereotipia, pero hay que ver cómo se utiliza. El caminar de puntitas puede ser un proceso sensorial, pero hay que ver cómo se utiliza. Incluso, por ejemplo, el girar llantas, el observar ventiladores, todo esto tenemos que ver la frecuencia, qué tanto interfiere con la vida diaria y si es una respuesta generalizada o específica ante una situación. Por eso les digo, nadie que les diga en 30 minutos yo te puedo dar el diagnóstico de autismo puede hacer un diagnóstico certero. Insistencia en la igualdad, adherencia inflexible a rutinas o patrones de comportamiento verbal y no ritualizado. Muchas veces nos dicen, es que sabes que no entiendo por qué tiene esta reacción. Bueno, ¿qué pasó? Pues me lo llevé al súper, hicimos el súper como diario y de repente se puso mal. Ok, vamos checando la conducta. ¿Qué pasó antes? No, pues es que hoy no le tocó que le comprara ciertas galletas o no había esas galletas. Y para ellos este tipo de rutina, este tipo de estructura es muy necesario, porque al estar alterada la percepción sensorial, la rutina y la estructura es lo que les genera seguridad. Volvemos a lo mismo, imagínense ustedes en una situación diaria que les dicen, ¿sabes qué? Vamos a ir a trabajar, pero hoy no nos toca trabajar en la oficina, hoy vamos a ir a trabajar a un centro comercial. Desde ahí comienza el estrés, dices, a ver, espérame, pero me llevo mi computadora, ¿qué me llevo? ¿Qué tengo que llevar? Incluso, ¿qué tengo que usar? Va a haber mucha gente, ya hay un lugar preestablecido y empezamos a generar estrés por una situación distinta. ¿Qué es lo que pasa con las personas que no estamos dentro del espectro? Generamos estas herramientas de autorregulamiento y podemos manejarlo. Las personas dentro del espectro no tienen estas herramientas de forma inherente o no las han desarrollado aún. Entonces, la rutina y la estructura les generan esta autorregulación necesaria aprendida, por decirlo de alguna manera. Intereses altamente restringidos, obsesivos que no son anormales por su intensidad o foco, es lo que les comentaba de las fases de los niños, ¿no? Que de repente me decían, es que a todos los niños les gustan los dinosaurios o los animales. Sí, pero ¿hasta qué punto interfiere con su vida diaria? Y muchas veces esto es confundido con el clásico, es que los que tienen autismo son genios. Yo tuve un paciente hace ya pues, varios años que se sabía todas las capitales, todas las banderas del mundo y te podía identificar en el mapa, aquí está, que es el que fuera. Él tenía 7 años, lo cual pues es una situación bastante anormal para un niño de 7 años. Pero ¿qué pasaba? Le preguntabas, oye, ¿cómo se llama tu hermana? Y no sabía contestar.
Entonces, esto más que un nivel de IQ alto o de ya estamos hablando de una genialidad, por así decirlo, era un interés altamente restringido. A él le interesaba tanto que lo vio y lo vio y lo vio y lo vio hasta que lo memorizó. Es por eso que muchas veces lo confundimos. Y muchas veces, desgraciadamente, se toma como un superpoder, por así decirlo, para los papás, al grado de que un día llegaron, se les da el diagnóstico a otros papás y se les dice, bueno, pues tiene autismo, este es el punto de partida. El diagnóstico siempre, y eso tenganlo muy en mente, no es otra cosa más que el punto de partida y de aquí en adelante, y no es para otra cosa. Pronóstico es independiente del diagnóstico. Diagnóstico no es pronóstico y no vamos a enfocarnos como tal. Pero ¿qué pasa? Cuando les damos esta línea base, miren, aquí estamos partiendo de su hija, el papá me dice, bueno, ¿y cuándo aprende las cosas como anormales? Y yo le decía, ¿pero cómo? Sí, va a ser buena en matemáticas, o qué va a tener mi niña de especial. Entonces ahí es cuando caemos en esta serie de mitos que de repente, lejos de incrementar la aceptación o la inclusión social, nos aleja un montón de ello. Vamos con el siguiente, hiper o hiperreactividad sensorial o interés inusual en aspectos sensoriales del entorno. Esto muchas veces tiene que ver con que los niños, se podría decir, que perciben más o perciben menos a través de los sentidos. Muchas veces tenemos chicos que tienen estos movimientos estereotipados o que cubren sus orejas o que tienen esta serie de objetos como de apego que los tienen que llevar a todos lados. Incluso tenemos niños que de repente se muerden o aprietan con la barbilla, dan abrazos todo el tiempo muy fuerte. Esto tiene que ver con cómo reciben la información. Desgraciadamente también es cierto que muchas veces la hiporreactividad sensorial pues desemboca en conductas autolesivas, porque al ellos mismos no sentir este estímulo que de repente necesitan, pueden tender a morderse o a golpearse. Entonces, pues también esta parte no es que sean agresivos o autolesivos, tiene que ver con la percepción sensorial y la autorregulación. Los patrones repetitivos y restringidos de conductas en la parte de movimientos motores, uso del habla o habla estereotipados. El balanceo, el aleteo de manos, alinear o voltear objetos. La ecolalia es la repetición, por ejemplo, si nosotros decimos, ¿cómo estás? Te contesta, ¿cómo estás? Yo estoy bien, yo estoy bien. La respuesta es una repetición de lo que decimos nosotros más que una respuesta como tal. Discurso repetitivo, muchas veces incluso se aprenden pedazos completos de películas y lo repiten y lo repiten y lo repiten como una manera de autorregulación, es decir, están recibiendo demasiada información a través de los sentidos y el discurso repetitivo les genera cierto tipo de calma, por así decirlo. El discurso idiosincrático, que es, si ustedes se fijan, son niños que de repente dicen lo que quieren y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Aquí también en esta parte hay una insistencia en la igualdad, adherencia inflexible a rutinas o patrones de comportamiento verbal o no verbal ritualizado, como frustración ante pequeños cambios, que si la mamá de repente ya le puso una playera distinta, dificultad con las transiciones, vamos de matemáticas a español y ya hay problema. Patrones de pensamientos restringidos, rituales relacionados con los saludos, o sea, te tengo que saludar así, y si tú no me contestas, entonces hay problema. Insistencia en la misma rutina o la misma elección de comida. Muchos chicos con diagnóstico del espectro autista tienen una selección bien pequeñita de alimentos y esto sí puede generar problemas gastrointestinales. Esto tiene que ver con la cuestión sensorial, ya sea que les molesta cómo se ve, cómo se siente, la textura, cómo huele, y entonces de inmediato rechazan el alimento sin siquiera probarlo. Intereses altamente restringidos, obsesivos que son anormales por su intensidad de foco, es lo que comentábamos un poco antes, un fuerte apego o preocupación en objetos inusuales, como les comentaba, el ventilador, pueden durar hasta 3 horas observando el ventilador, entre otros objetos. Esto no quiero que se tome como, si ve el ventilador tiene autismo, no, estos son solamente ejemplos para entender de qué estamos hablando, pero recuerden que es un espectro el autismo. Entonces las manifestaciones van a ser totalmente diferentes en las personas. No hay que tomar como estos clichés,
porque entonces dejamos fuera a otro montón de personas que no presentan estas situaciones. Intereses restringidos y obsesivos en algún tema del cual puede hablar o investigar mucho tiempo, lo que comentábamos hace un momento también. Hiper o hiporreactividad sensorial o interés inusual en aspectos sensoriales del entorno como indiferencia al dolor o a la temperatura. No es que no sienten, es que de repente no lo perciben de una forma adecuada. Esto sí es un problemón porque tenemos niños que han tenido accidentes muy fuertes o han presentado enfermedades que no las podemos detectar hasta que el niño está muy mal. Respuesta adversa a ciertos sonidos o texturas, conductas olfativas o táctiles excesivas, fascinación visual de la luz o objetos en movimiento. Ahora pasamos a los últimos 3 criterios, que son los síntomas deben estar presentes en un periodo temprano de desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Que el niño no tuvo un accidente y después presentó estos signos. Que el niño no se enfermó y después presentó estos signos. No hubo una lesión y después presentó estos signos. No perdió un familiar y después los presentó. Esto siempre ha estado presente. A veces se hace más evidente que en otras, pero siempre hay señales. Los síntomas causan alteraciones clínicamente significativas. Esto les comentaba, el desarrollo no se da al parejo o no logra lo esperado para su edad cronológica. Y estas alteraciones no se explican mejor por la presencia de una discapacidad intelectual o un retraso global del desarrollo. Esto es muy importante porque últimamente nos han llegado un montón de niños con discapacidad intelectual y entonces dicen es que tiene autismo. Y esto lejos de apoyarlos o poderles dar lo que necesitan específicamente, se les lleva por un lado que los va a alejar de un tratamiento efectivo. Entonces, como les comenté al principio, hacer un diagnóstico de autismo nos lleva tiempo, nos lleva dedicación, tenemos que realmente descartar todas las posibilidades, que ahorita lo vamos a ver más adelante, para poder dar un diagnóstico certero y tener una línea base y poder diseñar un tratamiento. Bueno, hay distintos tipos de severidad. Ustedes de repente van a oír, tiene poquito autismo, tiene muchito autismo. Es un grado leve, es un grado ligero. No, la severidad tiene que ver con el nivel de apoyo que requiere. Por ejemplo, el nivel número 1, que es el nivel más bajo, por decirlo de alguna manera, pueden ser individuos verbales con dificultad para iniciar o mantener relaciones sociales, poco interés en interactuar con otros, y sus comportamientos restringidos y repetitivos pueden incidir en uno o más contextos. Estos son chicos que de repente el diagnóstico no se da porque son tan pocas las situaciones en las que se presenta una situación disfuncional que logran generar ellos mismos sus herramientas y adaptarse a los distintos contextos. Sin embargo, si no se atiende, este problema, lejos de desaparecer, se va incrementando o se va diversificando en otras áreas. De repente, hace algunos años todavía teníamos incluido el síndrome de Asperger, que ahora entra dentro de esta descripción. No estamos muy de acuerdo porque el síndrome de Asperger tiene ciertas especificaciones que no entran dentro del autismo, pero ahorita si yo les digo, bueno, tienes síndrome de Asperger, a lo mejor mi diagnóstico sería descartado de inicio porque ya no corresponde a ninguna clasificación aceptada dentro de los síndromes o trastornos que tienen que ver con la salud mental. La severidad según el DSM-5-2 requiere un apoyo sustancial, esto es, están marcados por déficit en interacción social con más ayuda, los comportamientos restringidos o repetitivos son más obvios y para cualquier observador los puede identificar y el contexto le puede generar angustia y ser interrumpido o redirigido. Estos chicos están en este proceso todavía de generar herramientas para poder estar en un contexto, en algún entorno. Están en este camino, pero todavía requieren de un apoyo sustancial, es decir, requieren para la mayoría de sus actividades a alguien que esté con ellos apoyándolos para concretar. Y por último tenemos la severidad 3, que requiere de un apoyo sustancial. Hay déficits severos en la comunicación verbal y no verbal, la iniciación y respuesta son muy limitadas y los comportamientos restringidos y repetitivos interfieren en todos los contextos. Estos son chicos que no lograrían tener una vida funcional sin otra persona. Todavía no tienen las herramientas de independencia que se requieren para permanecer solos porque se ponen a veces en riesgo y todo el tiempo tienen que tener un acompañamiento.
Aquí voy a hacer una pequeña pausa para decirles que la severidad se modifica. Acuérdense, cuando hacemos el diagnóstico estamos haciendo la línea base, a lo mejor partimos incluso del nivel 3, siempre buscando que la severidad disminuya y la cantidad de apoyo disminuya. No es que esta sea como una sentencia de vida, ¿ok? Volvemos a lo mismo, si no se trabaja, la severidad sí puede aumentar, con trabajo puede disminuir. Bueno, ¿qué se hace para realizar un diagnóstico, no? Se tiene que entrevistar a los papás, sí o sí. Esto no es de que déjame al niño, yo lo veo y te aviso, no. ¿Por qué? Porque necesitamos un montón de datos de los desarrollos más tempranos del niño. Hay diferentes test, son un montón, pero se pueden realizar para como un complemento de. Nosotros no tenemos una batería específica para todos los casos, sino que de acuerdo al caso utilizamos diferentes herramientas o diferentes tests. Una historia clínica bien detallada para darnos cuenta de que no se nos olvide nada y que no se nos vaya ningún detalle. Y la observación es la base. Tenemos que verlo en consultorio, pero también si tenemos la oportunidad, porque muchas veces no se nos permite, pero cuando es así, nos vamos a casa, nos vamos a escuela y observamos qué es lo que pasa con el niño en distintos ambientes. Obviamente un niño que está en un consultorio con estímulos sumamente controlados, un lugar que nunca ha visto y con personas que nunca ha visto, se va a comportar de cierta forma. Que a lo mejor en la casa no sucede, a lo mejor en la escuela no sucede. Hay que tener la visión lo más global posible. Un inventario de conductas, es decir, esto pasó, esto pasó, esto pasó, que salen de la norma de lo esperado. Se puede incluir una prueba o varias dependiendo de, con esto no es lo mismo que los test, esto es decir, modifico mi entorno para ver si la conducta se sigue presentando o no. Muchas veces es que el niño se siente cohibido cuando entran a, por ejemplo, este consultorio, pues es el grande, por decir es el de adultos, pues no hay ningún juguete. Entonces los niños están pegados a los papás. ¿Qué hago? Modifico el ambiente, le traigo juguetes, me siento en el piso y me doy cuenta de si esta conducta cambia o sigue siendo la misma. Entrevista con el personal escolar o de guardería, si es que están incluidos en algún sistema, y la aplicación correcta de los criterios del DSM-5, que son los que ahorita nos van a garantizar que tu diagnóstico sea aceptado como nivel más internacional, porque el CIE-10 también incluye criterios específicos, pero muchas veces se rechazan en otros países. Y por favor, esto es súper importante, hay que estar certificado para dar el diagnóstico. No basta ser psiquiatra o ser neurólogo o ser psicólogo, tienes que estar certificado para dar un diagnóstico, es como todo. Yo no me pongo a dar diagnósticos a lo mejor de epilepsia, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo los conocimientos específicos. A nosotros se nos pide una certificación que se está renovando por lo menos cada 5 años y si no la tenemos, pues nuestro diagnóstico no debería ser válido. Entonces, por favor, si ustedes derivan a algún profesional o quieren específicamente realizar los diagnósticos, hay que certificarse. Y esto sobre todo es para tener una seguridad mayor para las personas dentro del espectro. No saben la cantidad de diagnósticos incorrectos que hay ahorita en la actualidad, es tremenda. Entonces, sí hay que estar certificados para el diagnóstico. También es súper importante el diagnóstico diferencial. Muchas veces con las deficiencias del lenguaje, obviamente los niños, pues mi compañero no me entiende, pues no juega conmigo, no me hace caso, pues mejor me alejo. A lo mejor se presenta esta conjunción de deficiencias en el lenguaje que dan por consecuencia las deficiencias en la parte social, incluso en la parte de independencia, en la parte de cognición, pero es por esta situación. Trastorno de la comunicación social, igual. Si no se tienen estas habilidades de comunicación social, va a ser bien difícil que se desarrolle lo demás y se confunde muchísimo con el espectro autista. Y los retrasos globales en el desarrollo también se confunden un montón, porque muchas veces no se tienen estas herramientas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues el niño no está avanzando como se espera, tiene autismo. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que tomar muy en cuenta que el diagnóstico no es cosa fácil y no lo podemos tomar a la ligera. Si ustedes tienen dudas, pueden consultar con cualquier profesional bien especializado en este tema, porque no es tan sencillo. Especificaciones. Dentro de la misma clasificación hay que ver si se acompaña con discapacidad intelectual para generar el tratamiento adecuado,
Si se acompaña o no con un trastorno del lenguaje, que no son incompatibles, pueden estar los dos, pero esto ya una vez que se presente el lenguaje. Yo veo muchas veces que los mandan a terapia de lenguaje sin que el niño presente el lenguaje porque no tiene habilidad de comunicación. Entonces, si no existe la habilidad de comunicación, el lenguaje no es lo que tenemos que trabajar, no el lenguaje verbal al menos. Entonces, también ahí hay que tener mucho cuidado. Si se asocia con alguna condición médica o genética o algún factor ambiental conocido, esto, acuérdense que la causa del autismo como tal no la conocemos al 100% ahorita. Se habla de una conjunción genética, ambiental y de un montón de factores, pero específicamente que yo les diga la causa del autismo hoy por hoy es esto, no la conocemos aún. Se asocia con un trastorno del desarrollo, del neurodesarrollo mental o del comportamiento. ¿Okay? Esto también no quiere decir que no pueda compartirse con, por ejemplo, hay chicos que tienen ciertas discapacidades y cumplen con todos los criterios de autismo. Entonces ahí el plan de trabajo se hace diferente y no se excluyen el uno del otro. Bueno, la condición del espectro autista, ¿qué es lo que pasa ahí? Existen dos cuestiones. Tenemos por un lado los déficits en el desarrollo, que son, por ejemplo, pues no logra este desarrollo social, no logra todavía esta independencia, no logra todavía la comunicación, le falta, esto está disminuido. Y por otro lado tenemos excesos de conducta. Su respuesta es desmedida ante una situación. Imagínense qué complicado es para los papás la situación de los excesos de conducta. Si ustedes de repente van al súper y ven que un papá está siendo golpeado por su hijo y que de repente el papá está angustiado, no sabe cómo actuar, hay veces que ni se imaginan y el niño está dentro del espectro y son súper juzgados. No tienen idea de la cantidad de veces que se nos ha hablado de la policía, se nos ha hablado del DIF para realmente corroborar que el niño esté dentro del espectro porque tuvo una conducta disruptiva en calle o en algún contexto. Incluso situaciones inapropiadas como que hay gente que, ay no, si estás de berrinchudo yo te voy a llevar y lo quieren agarrar y pues claro que el niño reacciona con una mordida, alguna patada o algo y esto es devastador, de verdad no tienen idea de qué tan fuerte es para los papás como papás o incluso para cualquier familiar este tipo de situaciones. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros somos un centro que trabaja siempre con la familia. Todo el tiempo, no hay una sola sesión terapéutica en que no entren los papás o los cuidadores, invitamos abuelos, invitamos hermanos. Siempre, siempre, siempre tomamos en cuenta a la familia. Y con los papás, ¿qué es lo que nos dicen? Bueno, tenemos 4 necesidades principales que nos refieren. La primera es la conducta. Esto que les comentaba. Para los papás es súper difícil tener una vida regularmente normal, por decirlo de alguna manera, si el hijo no puede salir a ningún ambiente por problemas de conducta. No únicamente conductas agresivas, puede ser que el niño se autoagreda, puede ser que el niño se la pase llorando, gritando, o que simplemente la pasa muy mal. Entonces, lo primero que trabajamos siempre es la conducta para lograr todo lo demás. ¿Qué otra cosa nos dicen? Bueno, yo quiero que se comunique. Obviamente esta es una necesidad que siempre me dicen, oye, ¿va a hablar? Si llega un niño no verbal, la primera pregunta que me hacen, oye, ¿cuándo va a hablar? Entonces, hay que ser muy prudentes y también hay que ser muy realistas con los papás y decirles, lo primero que se va a trabajar es la comunicación. Hay un montón de maneras de trabajarla y no siempre la comunicación va a ser verbal, pero hay que trabajar comunicación. También nos dicen, oye, pues obviamente al pendiente de cualquier papá neurotípico con alguna situación diversa es la independencia. ¿Qué va a pasar con mi hijo si no estoy yo? O incluso, ¿qué va a pasar cuando lo manda a la escuela? ¿O qué pasa si tengo que salir? ¿Qué va a hacer él? Obviamente lo primero que necesitamos es brindarle las herramientas, ahora sí que de supervivencia, ¿no? O sea, que sepa ir al baño, que sepa alimentarse en caso de ser necesario, todo esto también se trabaja. Y la integración social. No saben el sufrimiento de los papás de darse cuenta que sus hijos son los únicos que no invitan a las fiestas, son los rechazados del salón, si es que tienen la suerte de ir a la escuela. Y pues obviamente ellos lo que quieren es que sepan cómo interactuar de forma social. Aquí también somos bien honestos y les decimos, mira,
Nosotros vamos a trabajar en que tu hijo tenga todas las herramientas para elegir o no realizar una situación. Si él elige que ese niño le cae mal, ¿ok? Si ese niño elige no quiero jugar con él, está bien, pero que tenga la posibilidad de hacerlo y que no deje de hacerlo porque no puede. Vamos con la siguiente. Bueno, el saber estar, el saber hacer y el saber utilizar. ¿Qué es lo que pasa? Siempre tenemos que tomar este camino. Nosotros no podemos empezar un tratamiento o a tener como este proceso terapéutico si el niño no logra estar en un contexto. Es decir, si el niño llega aquí al consultorio y toda la sesión se queda como en ese momento llorando, tirado al suelo, gritando, yo no puedo presentarle habilidades. Necesito empezar porque él se sienta cómodo dentro del contexto. El saber hacer, obviamente después de que él logra estar en un contexto, seguir ciertas instrucciones, nos pasamos a las habilidades de independencia y de comunicación. Y el saber y utilizar, ya nos vamos a la nivelación, por ejemplo, a la parte de desarrollo de acuerdo con los pares, y el saber utilizar todas estas herramientas que ya tienen, ponerlas en práctica, aunque no lo crean, es lo más difícil, porque muchas veces tienen el conocimiento, pero el elegir el contexto adecuado, la manera adecuada de llevarlo a ser útil en su vida, nos cuesta un poco de trabajo. Vamos con más. ¿Qué se necesita para un buen pronóstico dentro del autismo? Esto también me lo preguntan un montón. Un diagnóstico certero. Si pasa mucho tiempo en el proceso diagnóstico con un montón de diagnósticos que no son el adecuado, sí se ve afectado el pronóstico de la persona. La atención y diagnóstico en etapas tempranas del desarrollo, entre más pronto se hace un diagnóstico, el pronóstico es mucho mejor. La continuidad en el proceso, aquí es algo que tenemos que trabajar muchísimo con la familia, porque muchas veces empiezan a ver los cambios y sienten que, ay, pues ya puede, ya no lo voy a llevar, o ay, no, pues ya lo llevo a terapia, yo en casa no hago nada. Y esto no funciona si no trabajamos en equipo y de manera constante, no funciona. No importa el enfoque que utilices, no importa si en consultorio está maravilloso, no va a funcionar si no trabajas con el entorno. Y un trabajo integral, esto no solamente con la familia, sino con el resto de los profesionales implicados. Tenemos muchos niños que trabajan, por ejemplo, con maestros sombra, tenemos que ponernos de acuerdo también con los maestros, tenemos que trabajar con el resto de terapeutas que de repente están encargados también del caso, muchas veces que si va la quimioterapia, que si va la regulación sensorial, que si está yendo con el médico a que le proporcione medicamento para ciertas conductas, todos tenemos que estar en una comunicación constante porque todo afecta a todo. Esto es un engrane y si uno no funciona, el proceso sí se ve muy afectado. ¿Qué debe considerarse en la propuesta de un tratamiento? Obviamente necesitamos tener una línea base para saber desde dónde estamos partiendo y marcar un camino. Atender todas las áreas. ¿A qué me refiero con todas las áreas? Tenemos que atender independencia, tenemos que atender comunicación, cognición, motricidad fina y gruesa, independencia, sensorial. Todo lo tenemos que tomar en cuenta. No podemos dejar fuera ningún aspecto. ¿Por qué? Porque dejar fuera un aspecto nos va a afectar todos los demás. Si el niño ya tiene completas las habilidades de acuerdo a un área, está bien, pero ahora tenemos que enseñarle a usar esas herramientas dentro del resto de las áreas. Incluir a todos los especialistas implicados y cuidadores, informarles, bueno, yo voy a trabajar esto, los papás, ustedes les toca esto, me va a tocar apoyar a la escuela en esto, que todos estemos de acuerdo. Necesidades específicas del caso y la familia. Nosotros nunca jamás hacemos la misma propuesta para un caso que para otro. Siempre se toma en cuenta a la familia. A lo mejor el diagnóstico me marca a mí que el niño ya está en edad de que aprenda a sumar. Si yo le marco ese como objetivo principal y la mamá me dice, es que sabes que a mí no me importa que sepa sumar, yo quiero que pueda jugar a la traes con su hermano, tengo que hacer una modificación de forma que me permita cubrir la necesidad de la familia. También tengo que ver los recursos de la familia, no solamente económicos, no, sino el tiempo, por ejemplo, de la mamá. Yo no le puedo pedir a una mamá, ¿sabes qué? Necesito que estés trabajando con tu hijo 2 horas diarias, si yo sé que la mamá trabaja, que el papá trabaja. Más bien tenemos que buscar y específicamente a ese caso hacer las modificaciones para que el proceso fluya.
Involucrar a la familia en el proceso terapéutico es lo que comentábamos antes, pero no solo a los papás, sino a todos los cuidadores y a la gente que nos va a apoyar en el proceso. No es necesario que me traigan a la tía que nunca lo ve ni nada, pero a lo mejor si la abuela es la encargada del cuidado por las tardes, que esté invitada siempre al proceso, que nos diga sus dudas, que me diga, oye, si pasa esto, ¿qué hago? Para nosotros poderle dar herramientas oportunas y que no se sabote el proceso. Tomar en cuenta la etapa de vida y la transición a la vida adulta. No nada más los niños tienen autismo, estos niños crecen y la necesidad cambia. Y nosotros tenemos que pensar en esta transición. El niño va a llegar a ser un adulto. Y cuando el niño sea un adulto, ¿qué va a necesitar? ¿Y cómo lo voy a apoyar en esta transición? ¿Okay? Bueno, aquí vamos a un punto un poco delicado. De repente ahorita, como yo pienso que es muy común, en cualquier nuevo relativamente, ¿verdad? Pero en un padecimiento que apenas estamos conociendo, en una condición de vida, por así decirlo, novedosa, es muy, pero muy importante tener en cuenta que surgen un montón de terapias y tratamientos alternativos. Los tratamientos basados en evidencia científica son los únicos que yo les puedo recomendar como profesional. ¿Por qué? Porque de repente existen ahorita un montón de alternativas que se están generando que no tienen base científica. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lejos de acercarnos a lograr nuestros objetivos, nos alejan un montón. Y entonces no tienen idea de la cantidad de situaciones desagradables que hemos pasado con terapias alternativas que no tienen ninguna evidencia científica. Existen tratamientos basados en evidencia, hay que conocerlos, no es fácil utilizarlos, pero existen un montón y existen un montón de profesionales especializados en esto que podemos utilizarlo, entonces hay que trabajar en equipo, no nada más hacerlo por hacer. ¿Cuáles son estos? Están las terapias de intervención temprana, los tratamientos basados en análisis conductual, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, entrenamientos en habilidades sociales, terapia cognitivo-conductual, el TEACH, que son las agendas de y apoyos visuales, el CERTS, que es un programa de comunicación y autorregulación, cuando ya se presentan estas habilidades un poquito más avanzadas, y la farmacología únicamente se utiliza para síntomas específicos, no hay ningún fármaco que les vaya a quitar la condición del espectro autista o el trastorno del espectro autista, no. ¿Qué hace el fármaco? Es específicamente ¿sabes qué? Lo voy a utilizar para esto. Yo únicamente trabajo mucho con farmacología en el sentido de que derivo directamente al neurólogo cuando existe, o al psiquiatra, que con ambos trabajamos, existe un trastorno del sueño severo, existe autolesión o agresión, que ya no podemos manejar nosotros de forma conductual, o existe un severo problema de alimentación, porque estas tres cosas ponen en riesgo, en peligro la vida de los chicos, incluso del entorno. Entonces, en estas tres condiciones sí es como, ¿sabes qué? Vamos a trabajar con la farmacología. Muchos papás se niegan, hay que explicarles esta situación. Y también lo voy a decir, no estoy en contra de la farmacología específicamente, que se da a veces para aumentar el nivel de atención o para incrementar los niveles de autorregulación. Sin embargo, también creo que no hay que abusar de la receta médica, por eso hay que estar muy en contacto con la terapia. Siempre hay que utilizar primero como esta parte de, ok, ¿lo podemos trabajar de otra forma? No, hay que trabajarlo con fármaco. ¿Por qué? Porque los fármacos normalmente dentro de estas situaciones se utilizan por periodos largos y requieren de otro tipo de cuidado, y muchas veces son chicos que por alguna otra situación requieren de otros fármacos, muchas veces se contraponen o generan ya un daño. Entonces siempre hay que trabajar un montón con mucho cuidado con la farmacología. Bueno, esta es la última parte para que procedamos a las dudas, pero es muy importante, es imprescindible crear un acuerdo con todos los involucrados en el proceso para que nuestro trabajo no sea saboteado. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces les comento, como nosotros trabajamos también un curso psicoeducativo, se les dan herramientas a papás y también intentamos trabajar mucho con los cuidadores, porque muchas veces está la abuela, otros chicos tienen nana, otros chicos se quedan con el primo, el hermano, el amigo, pero nosotros le decimos al papá, ¿sabes qué? Hoy por ningún motivo le vamos a prestar ya la tablet o el celular o lo que sea,
porque estamos trabajando en un proceso, ya empezamos a disminuir el tiempo, vamos en este paso, por favor no lo hagas. ¿Y qué pasa? Pues llegamos a la casa del abuelo y el abuelo con la tablet o le decimos, ¿sabes qué? Este alimento no se lo vamos a dar, por favor, no se lo des, y llegamos y está el otro con la caja de chocolates o lo que sea. Entonces, si nosotros no generamos acuerdos con todos los involucrados, incluso con terapeutas y médicos, el trabajo sí se ve muy contrapunteado y sí genera un desgaste importante. Hay que realizar una evaluación constante de avances durante el proceso de terapia para no perder objetividad. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros no estamos evaluando si está funcionando o no lo que estamos haciendo, vamos a estar en un círculo constante. Muchas veces lo que pasa es que alcanzamos objetivos y ni siquiera nos damos cuenta de que ya los alcanzamos y le seguimos dando por ese lado. O no nos damos cuenta que ahorita en este momento es mucho más importante trabajar otra cosa que la que originalmente planeamos. Entonces, cuando digo una evaluación constante, me refiero a que por lo menos cada 3 meses hay que revisar nuestro plan de trabajo y el desarrollo que se está obteniendo. Y otra cosa que es súper importante, ningún logro es muy pequeño. De repente los cambios se van dando de una manera tan sutil que dejamos de reconocerlos. Y si nuestro chico no se encuentra motivado con respecto a que su trabajo está teniendo frutos y nosotros estamos frustrados porque es que yo ya quiero que hable y empezó a decir nada más las vocales, híjole, lo que vamos a hacer, lejos de propiciar que estos conocimientos incrementen, el chico también lo puede dejar de hacer. Bueno, con esto finalizamos esta parte. Creo que pasamos, si gustan, a las dudas. Así es. Muchísimas gracias, Monse, la información muy clara y como platicábamos hace un ratito antes de iniciar el webinar, interesante el tema y como decías, tiene también mucho de qué hablar, es un tema muy extenso, pero bastante completo lo que nos dices y es una guía, todas estas recomendaciones que nos has dejado. Y bueno, retomando el tema de preguntas y respuestas, fui tomando las que se fueron añadiendo al chat y comienzo con una de Tania Águila. Dice, quisiera saber qué piensas de las personas sombras en las escuelas para apoyo. He visto que finalmente hay presión por la escuela para sombra, así sea quien realice los trabajos para satisfacer a los padres. ¿Hay algo para detenerlo o un apoyo eficaz? ¿Qué tan bueno es que los integren en escuelas normales? ¿Un psicólogo acude cada mes o cada 6, así como apoya? Ok, miren, el tema del maestro sombra es algo bien extenso. El maestro sombra tiene que entrar por un objetivo en específico o varios objetivos en específico que podamos valorar. Por ejemplo, ¿sabes qué? Es el primer acercamiento a la vida escolar. Entonces, le cuesta trabajo iniciar en el contexto. Yo lo único que necesito es que este niño se acostumbre a estos nuevos estímulos, a este nuevo contexto. Ok, el monitor entra específicamente para eso, cumple ese objetivo, se valora. ¿Surgió alguna otra necesidad durante este proceso que se tenga que trabajar con apoyo? ¿Sí o no? Si no, empieza la fase de desvanecimiento. Absolutamente todos los maestros sombra, su trabajo es desvanecerse. El objetivo final es desvanecerse. Un maestro sombra que no se desvanece no está haciendo bien su trabajo. Y con esto no quiero decir, por ejemplo, hay autismo con una severidad muy alta que siempre van a requerir como este apoyo, pero incluso en esos casos es súper importante disminuir la ayuda todo el tiempo. El niño logra una actividad, ahí ya no lo ayuda. Tienen toda la razón en esto de que muchas veces las escuelas presionan porque el ritmo de un chico con cualquier situación diferente vaya exactamente igual que los compañeros. Mi recomendación personal es una buena elección de la escuela. ¿Cuál es la buena elección de la escuela? Vayan a una escuela donde realmente tengan ganas de trabajar y de aprender. No hay otra fórmula, no hay el mejor método, no hay el mejor instrumento, el mobiliario, no. No hay mejor escuela que la que tiene ganas de trabajar y de aprender. ¿Por qué? Porque estas escuelas realmente se van a abrir totalmente a trabajar con los otros profesionistas, van a recibir la información y en este caso nos van a permitir tener este intercambio y esta retroalimentación constante que en su momento nos va a permitir desvanecer el monitor. Un monitor bien capacitado y que hace bien su trabajo hace maravillas. Entonces,
Más bien ahí sería fijar objetivos, capacitar al monitor y llegar a acuerdos con la escuela. Muchas gracias, Monse, muy clara la respuesta. Y retomo una pregunta de dos personas que me parece que van muy a la par. Una es de Enriqueta, que dice, ¿cuáles son las diferencias entre autismo y Asperger? Y Claudia pregunta, gracias, buenos días, excelente ponencia. Un autista siempre debe estar perdón, ¿cuáles son las diferencias entre autismo y Asperger? Y otra persona dice que si una persona con Asperger tiene que ser revalorada. Ok, sí, voy a responder primero esta última porque es importante. Miren, mucha gente se preguntó, oye, ¿salió de la clasificación el Asperger desaparece? Pues claro que no. Definitivamente no es como que un día nos levantamos y somos otra persona. No. En mi opinión muy personal, no debe de haber desaparecido de la clasificación y el trabajo tendría que ser similar o igual. Ahora, también esto es súper importante, hay que ver ¿para qué requiere esta revaloración? Muchas veces la requieren por un aspecto en específico laboral o escolar que les piden, oye, sabes que esto pues ya no cuadra y entonces sí les recomiendo una revaloración. En caso de que no sea así, acuérdense, la persona no es que se les dé el diagnóstico. Por ejemplo, a mí me dicen, Monse, tienes autismo, yo sigo siendo la misma el día de mañana y de pasado y la que había sido antes. Únicamente hay que tomar el diagnóstico cuando sea un recurso que nos va a proporcionar herramientas de trabajo. Entonces, si ahorita no hay una necesidad de hacer una revaloración, vamos quedándonos con esta parte de entra dentro del síndrome de Asperger y no pasa nada. Ahora, para explicar un poquito más la anterior, que es autismo Asperger, las personas dentro del espectro autista tienen ciertas características, por ejemplo, en la calidad de la socialización. No es que no quieran tanto socializar, sino que les cuesta un montón de trabajo tener las herramientas para esta socialización. En el caso de las personas con Asperger tienen una situación específica que se llama fallas en la teoría de la mente. La teoría de la mente no es otra cosa que el poder decir, a mí me encanta el león y es el mejor animal del mundo, pero tú me puedes decir que el delfín es el mejor animal del mundo. Cuando hay fallas en la teoría de la mente, si yo te digo que el león es el mejor animal del mundo, para ti tiene que ser el león el mejor animal del mundo, para todo el mundo tiene que ser, y es una verdad absoluta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente nosotros decimos, por ejemplo, yo tenía un chico con Asperger que le decía, es que tienes que comer sentado en la mesa. Y él me contestaba muy propio, porque aparte tiene una propiedad impresionante para hablar. Es que tú no entiendes que la digestión se hace mejor caminando. Y entonces, este tipo de situaciones son las que para ellos así tiene que ser. Si yo le explico que es por cuestión de modales y demás, seguramente no lo va a entender. Bueno, no sé si me expliqué, pero sobre todo está en las fallas de la teoría de la mente, las diferencias entre uno y otro. Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta por aquí, dice que esa la hace Claudia Reynoso y dice, gracias, buenos días, excelente ponencia. ¿Un autista siempre debe estar en terapia de por vida? Miren, definitivamente yo estoy en contra de esta situación. Es por eso que nuestro modelo es con las familias. Mi trabajo como terapeuta, como profesional en el autismo, es darle a los papás, a los adultos, a los cuidadores las herramientas para que ellos puedan continuar el trabajo. Muchas veces yo tengo chicos con un montón de objetivos en proceso, pero veo que los papás lo están haciendo también, que en lugar de que las sesiones sean semanales, los mando a semestrales. Y yo sé que me pueden hablar en cualquier momento que ellos lo necesiten, pero sabiendo que ellos tienen las herramientas para resolver las situaciones. Si los chicos siguen con este procedimiento, tengo que me han dejado por 6 años y me han buscado, sabes que entró a la pubertad y no lo aguanto. Ok, retomamos, hacemos ajustes y yo sé que la familia puede darle seguimiento al proceso. Mi trabajo no es ser terapeuta de por vida, es dar las herramientas a la gente que va a estar con ellos para que puedan hacer frente a cualquier situación que suceda dentro de su vida y poder manejarla. Muy bien, muchas gracias. Y interesante también el modelo de terapia que manejan ustedes, que dices, no es algo que queramos hacer de por vida, queremos orientar a la familia y darles las herramientas para que lo puedan llevar de manera independiente y no estar con algo tan constante. Y José Jesús Correa dice si hay algún libro que recomiendes sobre ayuda para este tema.
Bueno, hay un montón, sobre todo si por ahí les puedo mandar alguna lista. Lo que pasa es que depende de, me apasiona a mí muchísimo el tema, entonces depende mucho de qué es lo que necesitemos, el libro que puedo recomendar. Por ejemplo, hay un libro que es muy lindo para conocer un poco más desde la perspectiva de una persona con autismo, que se llama La razón por la que salto. Y es excelente, es un libro muy digerible, te lo avientas en un ratito y es tal cual la percepción de un chico que tenía autismo, cómo sentía, por qué eran así sus conductas y nos abre muchísimo los ojos, sobre todo a las personas que trabajamos del otro lado, o sea, no como tanto como familia e incluso a las familias les ayuda un montón a entenderlo, pero sobre todo es como echarnos un clavado a una persona con autismo, que yo creo que esto es lo más difícil de todo, ¿no? ¿Okay? Y bueno, esperamos luego nos puedes compartir una lista para las personas que ingresaron a este webinar, la puedan tener y puedan buscar ahí diferentes bibliografías. Abigail Andrea dice, buenos días, las pruebas de A2 y no recuerdo el nombre de la otra, se incluyen en las demás pruebas para el diagnóstico y es recomendable dar valproato de magnesio. Ok, miren, las pruebas anteriormente mencionadas sí entran dentro de una batería aceptada para un diagnóstico, son muy buenas, pero no son para todos los casos. Entonces, ahí sí va a depender, por eso les digo que es tan importante la certificación, porque únicamente un test no nos va a dar un diagnóstico. Okay, necesitamos utilizar todos los elementos, pero sí, efectivamente son pruebas aceptadas y totalmente comprobadas y recomprobadas dentro de las baterías aceptadas para dar un buen diagnóstico. Y del valproato de magnesio va a depender mucho del caso. Ahí sí no podemos hablar de fármacos, no se puede hablar de nada de forma generalizada porque no sabemos específicamente por qué es que se lo están recetando. Entonces, hay algunos chicos que tienen situaciones que se los dan a lo mejor por cuestiones de epilepsia, o sea, va a depender un montón del caso, entonces ahí sí yo no me atrevería a darte una respuesta bien específica, sino más bien hay que comunicarnos inmediatamente con la persona, el médico, el PAE o el neuro que lo recetó en este caso y ver específicamente para qué fue y por qué fue que se lo recetaron. Muy bien. Enriqueta Jacón por aquí dice, ¿se requiere maestría para dar estos diagnósticos? El niño con autismo generalmente presenta problemas de lenguaje y alguien más por acá preguntaba que estudia psicología y le gustaría especializarse en el tema del autismo, ¿dónde podrían obtener este tipo de certificaciones o esta capacitación o esta preparación? Que como decías, no es nada más un diagnóstico, sino que se requiere también una preparación profesional. Claro, miren, yo estudié la maestría en trastornos autistas en el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Barcelona, pero actualmente ya hay un montón de diplomados especializados en autismo, hay específicamente cursos o talleres para realizar la certificación en autismo, que sí dura un poquito, pero la verdad, si se van a dedicar a esto, vale totalmente la pena. Aquí en Blue traemos un montón de profesionales para que den la capacitación, incluso nosotros ya después de que tienen su título y todo esto, damos la formación a los terapeutas que están con nosotros y todo el tiempo estamos en formación constante. Si por ahí hay alguien interesado, luego les pueden pasar mi correo y con muchísimo gusto les puedo pasar instituciones, les puedo pasar sugerencias de bibliografía o lo que necesiten. Las puertas del centro siempre están abiertas para todo el mundo, entonces con muchísimo gusto seguiremos en contacto. Muchas gracias, Monse. Hay más preguntas, voy a retomar una y es de las personas que nos siguen también, además de los que estamos aquí ahorita en la sesión de Zoom. Tenemos personas conectadas en Facebook Live y una pregunta es de Ana Martínez. Dice, si el menor ya está diagnosticado con autismo, ¿qué escuela recomienda? Y si el maestro debe estar capacitado para atender al niño. Muy bien. Miren, en este caso, ¿qué escuela recomiendo? La escuela que quiera trabajar con ellos. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Desde que uno llega a la entrevista, hay veces que te dicen, la escuela no está capacitada. Y otros que te dicen, ¿sabes qué? A lo mejor no tengo la experiencia, pero estoy totalmente abierta a recibir capacitación y a seguir trabajando. Incluso hay escuelas que definitivamente ya tienen experiencia trabajando con chicos con autismo y que saben más o menos por dónde va la cosa. La capacitación del maestro más bien va a tener que ver con que el maestro realmente esté involucrado en el caso y que no sea el maestro que le deja
todo el trabajo al monitor, al maestro sombra. Tenemos muchísimos maestros con los que constantemente nos estamos hablando, vienen a sesiones, mandamos reportes o ellos nos mandan necesidades. Ese tipo de escuelas y ese tipo de maestros necesitamos que digan, yo quiero aprender y yo estoy dispuesto. No importa la metodología, no importa las instalaciones, no importa nada más que la disposición de las personas. Muchas gracias, Monse. Hay más preguntas, solamente que por tiempo, solo retomo una más y bueno, voy a leer comentarios. María Luisa Ruiz Escalona dice, excelente ponencia. Alguien también por acá dice que lleva tiempo siguiéndonos y esta le ha parecido una excelente ponencia. Felicitaciones, gracias por la información. Rocío Sáenz, gracias Montserrat, excelente ponencia, mil bendiciones. Alexis Cueva también dice excelente ponencia. Vero dice muchas gracias, felicidades y excelente tema. Angélica González, excelente exposición, excelente información. Hay muchísimas felicitaciones, creo que nos has expuesto este tema a todos de manera muy clara. Yo te mencionaba al principio, es un tema del que yo desconocía, entonces ya me queda muy claro, entiendo un poquito más y veo que también hay personas que ahora les nace ese interés por prepararse. Ya el equipo de Medical Expo en el chat les ha puesto la información de Blue, Centro de Autismo en Guadalajara, el centro donde Monse trabaja como codirectora y como directora y fundadora también. Entonces los invitamos a que nos sigan más en Medical Expo. Monse, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Gracias por la información, por ser tan clara, realmente te puedo decir que me encantó también la forma en que manejaste todo lo que nos has compartido el día de hoy. No, pues muchísimas gracias y de verdad que a mí si algo me encanta es que existe este interés, siempre dejarlos con la duda de saber más, porque entre más sepamos vamos a tener una sociedad mucho más incluyente y después quitar la palabra incluyente y solo pasar a sociedad, que es realmente el objetivo que tenemos todos los que trabajamos con cualquier situación distinta, por así decirlo. Sí. Pues felicidades por este conocimiento que tienes y tan valioso, por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Siguen llegando felicitaciones para ti como ponente. Y bueno, quienes tengan duda, quienes no hayan podido ver todo el webinar completo, quienes hayan entrado un poquito más tarde, este webinario queda grabado y se sube al canal de YouTube de Medical Expo. Los invitamos a que se suscriban. Por acá el equipo en el chat ya les dejó la URL. Lo pueden ver las veces que sean necesarias. Ahí van también a tener el contacto del Centro Terapéutico Blue. Entonces, síganos en redes sociales. También el equipo acaba de poner en pantalla el código QR, que es el preregistro para Medical Expo. Medical Expo es la Feria Nacional de Dispositivos Médicos que se realizará de manera presencial en el World Trade Center de la Ciudad de México. 25, 26 y 27 de octubre, los esperamos. Es muy importante que realicen su preregistro. Todos estos webinars son un preámbulo de algunas de las cosas que vamos a tener allá, además del espacio del área comercial, que tiene más de 200 expositores. También va a haber ponencias, va a haber talleres, va a haber capacitaciones. Y bueno, los invitamos a que se preregistren el día de hoy, a que sigan las redes sociales también del Centro Terapéutico Blue, para que tengan ahí conocimiento y contacto con Monse. Pues muchas gracias, Monse. Gracias a ustedes por la invitación y aquí estamos para lo que... Un gusto de verdad. Muchas gracias a todos, que tengan excelente fin de semana y los esperamos en el siguiente webinar, 11:30 de la mañana, que también va a estar por ahí mi compañero Omar, para que nos sigan y lo acompañen. Gracias y buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Un gusto, bye bye.